Hola, mi nombre es Lola, estudio matemática en exactas y hoy te quiero contar por qué nunca vas a poder mezclar bien un café. Digo café, pero pasa lo mismo con un té, una sopa o una chocolatada. La cuestión es que si tenés un líquido en un recipiente, no importa cuán bien lo mezcles, lo batas, lo sacudas, va a haber una partícula del líquido que termine en el mismo lugar en el que estaba antes de que empieces a mezclar. Este resultado es consecuencia del teorema del punto fijo de Brouwer, que lo que dice es que si tenés una función continua que sale de un espacio y llega al mismo que cumple ciertas condiciones, entonces va a haber un punto que quede fijo. Dicho matemáticamente, esto quiere decir que va a haber un punto x del espacio que al aplicarle la función f va al mismo punto x. Es decir, f de x es igual a x. Dicho en el lenguaje de las tazas y el café, esto significa que si el café es nuestro espacio y mezclar es la función que le aplicamos al espacio, va a haber un punto del café que va a quedar en el mismo lugar en el que estaba antes de que lo mezclemos. Este teorema es parte de un área de la matemática que se llama topología y podemos describir como una geometría blanda. En la escuela nos enseñan a medir ángulos, distancias, a estudiar las propiedades de distintas figuras geométricas y a todo esto lo llamamos geometría. En cambio, si miramos las cosas topológicamente, nos permitimos estirarlas, achicarlas, deformarlas. Nos imaginamos que todo es de plastilina y lo podemos transformar siempre que no rompamos las cosas ni desarmemos sus agujeros. Esto es bien distinto a la geometría que vemos en la escuela. Para que se entienda mejor, veamos algunos ejemplos. Para un etopólogo es lo mismo un plato que este bowl, que este vaso, que es distinto a esta taza, que es igual a este anillo, pero que es diferente a esta taza con dos asas. Un ejemplo clásico es ver que una taza es igual a una dona o a un anillo. Lo que diferencia a todos los objetos que vimos recién es la cantidad de agujeros que tienen. Podríamos pensar que un bowl o un vaso tienen un agujero, pero si nos imaginamos que es de plastilina, lo podemos achatar hasta que quede un plato. No tiene ningún agujero. En cambio, una taza, un anillo, una pulsera tienen un agujero y ese agujero no lo podemos desarmar, no nos dejamos romper las cosas ni achatar los agujeros. La taza, que tiene un asa con dos agujeros, tiene dos agujeros y eso la hace distinta a la otra. Lo que diferencia fundamentalmente a todos estos objetos son la cantidad de agujeros que tienen. Volviendo al teorema de punto fijo. Este teorema, además de probar que nunca vamos a poder mezclar en un café, se usa para probar resultados de ecuaciones diferenciales que tienen muchísima utilidad en la física, o resultados de teoría de juegos, como la propiedad de equilibrio de John Nash, con la que después ganó un Nobel. Este es el tipo de cosas que me parecen hermosas de la matemática, que aparezcan herramientas en un área que sirvan para otra de maneras que nunca se nos hubiesen ocurrido. Espero que les haya gustado y si les interesa aprender más de este tipo de cosas sobre ciencia, les recomiendo que visiten nuestro canal de YouTube de popularización de exactas, donde hay un montón de videos de muchísimas temáticas distintas. También nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram y Facebook.